Bueno, es un gozo estar ahí presente. Veo que la iglesia está full. Yo he dicho a Eddie que tenemos que comprar ese local al lado. Y yo estoy orando por eso y bueno, es un gozo estar aquí, repito. Y para mí fue difícil dejar la iglesia. Yo llevaba 37 años como pastor y de golpe ya no está pastoreando. Entonces me costaba y todavía me cuesta porque no tener mis ovejas cerca, doloroso. Y un domingo yo estaba un poco triste esperando ver la iglesia y abrió mi app para prender esa cámara. Y no sé si recuerdo, pero sonó la alarma. Este fue yo. Porque quería dar vuelta a ver todas las personas que estaban en la iglesia. Entonces, perdóname por eso, pero yo confieso que ese fue yo. El Señor puso en mi corazón de predicar de 1 Corintios 9, de 15 a 23. Y es un mensaje para mí, no solamente para vosotros, pero es algo que yo también tengo que incorporar en mi vida. Entonces, en un sentido, estoy predicando a mí mismo. Pero espero que con estas palabras pueden animar. Pero como cantamos, que dice, no puede ser nada sin ti. Entonces, el título de la prédica es Negando a sí mismo para ganar los perdidos. Negando a sí mismo para ganar los perdidos. Y para negar a nosotros mismos no es algo fácil. Entonces espero que mirando ese pasaje nos pueden animar. Quiero leer algunos versículos. De versículo 15, capítulo 9 a 23, dice la palabra de Dios así. Nueve, 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de manera porque quiere reclamarlos. Prefiero morir a quien alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué orgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si hago por obligación, no hago más para cumplir la tarea que me has encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que a predicar acerca de las buenas noticias puede presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volvió como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. A fin de ganar esto, entre los que no tienen la ley me volvió como los que están sin ley, aunque no soy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hace débil, a fin de ganar los débiles. Me hace todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo eso lo hago por causa del Evangelio, para participar de su fruto. Oremos. Señor, gracias por estas palabras. Ahora pido que me ayude a compartirlo, que sea tu Espíritu Santo usando este siervo para compartir estas buenas nuevas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Entonces, quiero compartir 3 puntos. El primer punto que tengo aquí es ¿qué hace un gran evangelista? ¿Qué hace un gran evangelista? No sé si ha escuchado nombrado George Whitefield, pero hace más de 200 años vino a Estados Unidos 13 veces en barco de vela para ir a predicar el evangelio. Impresionante cómo él pudiera predicar a 25,000 personas sin micrófono. Pero es interesante leer sobre cómo él ha sido usado de Dios y dice que posiblemente todo lo que estaba en Estados Unidos en aquel tiempo había escuchado el evangelio. Cuando yo tenía 15, 16 años, leí el libro de D.L. Moody, el predicador famoso. Y este libro me impactó. Era un vendedor de zapatos, pero estaba en una conferencia y el predicador dijo que el mundo todavía espera ver un hombre que está totalmente comprometido con el Señor. Entonces, cuando yo era 15, 16 años, dije, bueno, yo quiero ser este hombre. Yo quiero ser este hombre totalmente dedicado. Tengo que decir que ha fallado mucho, pero este fue mi deseo de ser totalmente comprometido con el Señor. Y estaba Billy Graham, un hombre que ha predicado a todo el mundo, y fue un gozo de ir al museo de Billy Graham en Charlotte, North Carolina, a ver los testimonios como el Señor ha usado a Billy Graham en todo el mundo. Y hay personas como John Bunyan, que leyó en mi niñez el libro de Pellegrino, pero sabiendo que este mecánico que andaba reparando sartines, una vez estaba en una casa trabajando y estaban 3 mujeres conversando. Y está conversando sobre el evangelio. Y ellos no sabían la condición de Bunyan, no era un converso, andaba en el mundo, pero escuchando a esas 3 mujeres hablando de la belleza del evangelio. Y él está pensando, ¿qué está hablando ellos? ¿Cómo pueden ser que Jesucristo ha hecho tanta cosa? Y él escribió más adelante que fue este testimonio de esas 3 mujeres que el Señor usó para abrir sus ojos del evangelio y se convirtió. Entonces esas mujeres no sabían que estaba evangelizando, no sabía el hombre que estaba impactando. Y voy a mencionar a otra persona, pero creo que todos ellos están de acuerdo que ninguno de ellos era como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era evangelista excelente. Entonces, hoy estoy pensando en necesidad aquí en la iglesia de trabajar en evangelismo y quiero comenzar mencionando algunas razones por qué Pablo era buen evangelista. Primeramente, Pablo recibió su mensaje del cielo. Tenía una comunión especial con Dios, tuvo un encuentro con Jesús en el camino y él estaba convencido que el evangelio era el poder de Dios para alcanzar almas. Y segundo, él tenía una convicción muy dura de salir a predicar el evangelio. Porque él sabía que, como dice en 2 Corintios 5:10, que un día todos nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra. Y a mí me gusta usar una ilustración de una cuerda saliendo de esta puerta, dando vuelta al mundo, sería una cuerda muy larga, ¿no? Y a mí me gustaría decir que nuestro tiempo en la tierra está como esta cantidad de la cuerda en comparación de la eternidad. Entonces, ese tiempo que andamos en ese mundo es una tontería en comparación de la eternidad. Entonces, vale la pena hacer todo lo posible de aprovechar ese tiempo. Y así era el motivo de Pablo. Él sabía que tenía que rendir cuenta a Dios. El tercero, él había recibido en su conversión llamada de Dios de salir a predicar el evangelio
a los gentiles. Y él tenía la convicción que la palabra de Dios era capaz de cambiar vidas. También él confiaba no en sus propias palabras de hablar tan bonito. Ojalá que yo pudiera hablar con Eddie. Yo estaba sentado escuchando a Eddie hablando rápido. Y yo me cuesto. Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, de 4 a 5. Dice que no les hablo ni les predique con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder de espíritu, para que la fe de ustedes no depende de la sabiduría del hombre, sino del poder de Dios. Entonces Pablo estaba claro que cuando él salía a evangelizar, no pudiera aguantar o confiar en sus propias palabras, sino el Espíritu Santo, usando a él. Él tenía una estrategia clara. Él siempre primero iba a los judíos, siempre iba a la sinagoga, pero también cuando ellos no estaban expuestos a escucharle, salió al mercado a compartir con los gentiles, pero también estaba buscando gente que pudiera entrenar como Tito, como Timoteo, para multiplicar su esfuerzo, para que él no sea el único persona. Pero una cosa que me llamó la atención, yo creo que quizás sería más difícil, es entender el amor que Pablo tenía para los inconversos. Pablo decía, en 2 Corintios 5:14, por amor de Cristo nos obliga. Entonces él amaba a Dios. Pero fíjese que en otra parte él decía, él estaba dispuesto de entregar su salvación para ganar a los inconversos. Tú puedes imaginar ese, bueno, Señor, voy a entregar mi salvación para la conversión de otros. Estaba dispuesto a negar a sí mismo. Entonces, él tiene amor para los perdidos. Y yo creo que si queremos ser buenos evangelistas, tenemos que tener un amor para los perdidos. Y la única manera que podemos tener amor para los perdidos es que tenemos que estar orando por ellos. Si no ora por su vecino, creo que no ama a su vecino. Si no ora por sus niños, aunque ese sí está más fácil amar a nuestros niños. Y realmente si amamos a nuestros niños, enfocamos mucho en orar por ellos. Pero mira la dedicación de Pablo de orar por los inconversos. Y esa es mi oración. Señor, ayúdame a amar a mis vecinos. Entonces nosotros estamos en Virginia y tenemos como 6 casas cerca. Entonces está uno que se llama Sharon, otro que se llama John, otro se llama David. Tengo un predicador que vive al lado, se llama Siegfried, pero al otro lado es un militar, se llama Adam, que es un converso. Entonces, si quiero ser usado por el Señor para ganar a ellos, tengo que estar orando por ellos. Y realmente tengo que confesar que no tengo mucho amor. Yo estoy ocupado, yo tengo un jardín, una huerto que me contento y tengo que saber cuál es la prioridad, trabajar en mi huerto o orar. Yo estoy predicando a mí mismo, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que queremos hacer, pero mirando la vida de Pablo, que él estaba dispuesto a negar a sí mismo y era una prioridad en su vida de amar a la gente, orar por ellos. Y finalmente lo que van a ver en ese pasaje es el sacrificio que hacía Pablo para ganar a los inconversos. Él estaba dispuesto a negar a sí mismo, poner al lado sus derechos para compartir el evangelio. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, vamos a ver el contexto de este pasaje. Y fíjese que Pablo está escribiendo a la iglesia. Entonces, lo que estoy hablando de hoy, si realmente quiere entenderlo,
tiene que ser parte de una iglesia. Porque la iglesia se conviene con la gente que ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo, Dios había abierto sus ojos para ver la verdad. Hay gente que puede ser hoy en la iglesia que realmente está espiritualmente ciego. Y lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido. Pero como oró Eddie, como oramos nosotros, queremos que la iglesia sea usada para que podamos predicar fielmente la palabra de Dios y los que están perdidos, los que no tienen seguridad de su salvación, pueden escuchar las buenas noticias y entender. Entonces, si esta predicación va a servir hoy, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver la necesidad que tenemos entre nosotros. Entonces, en ese contexto, Pablo está hablando, vamos a regresar al capítulo 8, donde está hablando de comida ofrecida a los ídolos. Entonces, Pablo está diciendo que, fíjese, algunas personas tienen problemas de comer carne ofrecido a ídolos. Pero Pablo también está diciendo que realmente nosotros como cristianos somos libres. No es necesario que cumplimos esta ley de no comer carne ofrecido a los ídolos. Pero lo que pasaba en la iglesia, y algunas personas dicen, yo soy libre, no estoy bajo la ley, y yo puedo comer lo que quiero. Pero realmente ellos están usando su libertad, y su libertad está ofendiendo personas que tienen una conciencia muy débil. Entonces Pablo está diciendo, mira, tú tienes libertad de comer lo que quieres. Pero fíjese que en la iglesia hay gente que está débil, que todavía está en el proceso de crecer. Y dice que usa su libertad para bien. No para ser orgulloso de su libertad. Pero si tú estás con alguien débil, no come. Si te va a ofender, no come. Entonces, Pablo está diciendo, limite sus habilidades por amor de los demás. Entonces, ese contexto que Pablo está llegando. Y el segundo, Pablo está hablando de su propio ejemplo, ¿no? Entonces, vemos en 1 Corintios capítulo 9, los primeros 14 versículos, Pablo está hablando de que los pastores tienen derecho de una compensa, de recibir un pago. Y es bueno, es digno de recibir el pago. Pero Pablo está diciendo aquí, en este contexto, que él no estaba interesado en ser pagado por su labor. Él quería ser libre de este compromiso porque él quería ofrecer el evangelio gratis, sin cobrar nada. Porque no quería que nadie se, bueno, tú estás haciendo eso por el dinero que estás ganando. Entonces Pablo está diciendo aquí en el contexto que él no quería aprovechar de sus derechos, como hacía el apóstol Pedro. Pedro cobraba por su trabajo, pero Pablo dice que no, quería hacerlo gratis. Y así como los misioneros, también fue un gozo de los 15 años que estaba aquí trabajando en Madrid. No he cobrado ni una locha. El Señor proveyó con muchos hermanos en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Y gloria a Dios, porque no fue un cargo a la iglesia de cobrar mi salario. Fue un gusto de presentar el evangelio gratuitamente. Y no estoy diciendo porque quiero cobrar, ni decía Pablo porque quería cobrar, sino que ese contexto que Pablo está hablando, que él tenía derecho. Entonces, yo pasé 15 años, lo mejor tenía derecho de el gozo de vosotros, la comida que vendía, la amistad para mí ya no fue suficiente. Pero vemos aquí, en estos versículos, de 15 en adelante, como dice, pero yo no me aprovecho de ninguno de estos derechos, ni escribo de manera porque quiera reclamarlo.
Prefiero morir a alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predica acerca de las buenas noticias, no tengo que enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. Entonces Pablo está comprometido a predicar las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que nosotros como pecadores merecen el castigo eterno. Pero Dios, amando a nosotros, envió a su Hijo, Jesucristo, para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nosotros no tenemos que ser condenados por nuestros pecados porque Cristo lo pagó lo que debemos nosotros en la cruz del Calvario. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, que fue una tropieza a los judíos. Pero Pablo sentía esta obligación de predicar el Evangelio. Él vio en tu conversión como el Señor había llamado a él. Él sabía la vida que llevaba antes de ser convertido. En vez de edificar la iglesia, estaba haciendo todo posible para desmontarlo. Pero gracias a Dios, que vemos en el versículo 16-17, en efecto, si lo hicieron con mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más para cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es? Entonces mi recompensa, pues, a predicar acerca de las buenas noticias, pueden presentarlo gratuitamente sin valer de mi derecho. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo derecho de cobrar, pero su propósito era de compartirlo gratuitamente. Y él estaba trabajando, haciendo tiendas y proveyendo su propio dinero para trabajar. Y es interesante que él dice, ay de mí de no predicar el Evangelio. Él sintió este compromiso. Él estaba obligado de predicar el Evangelio. Y Pablo sabía la vida de Jonás. ¿Recuerda la vida de Jonás? El Señor había llamado a él de ir a predicar. Cuando Dios nos dice hacer algo, debemos hacerlo, ¿no? ¿Y cómo está el ánimo de Jonás? Señor, no quiero ir allá a predicar. Entonces él pensaba que pudiera jugar con Dios. Se fue a Tarso, pero el Señor lo llamó. Y Dios lo usó para predicar el Evangelio. Y tenemos la vida de Jeremías. El trabajo de Jeremías era muy difícil. El Señor había llamado, dice, anda a predicar a esta gente que no te va a escuchar. Ve lo que dice en Jeremías 20, de 7 a 9. Jeremías 20, de 7 a 9. Me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se rinde de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar, violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no debe ser para mí un oprobio, sino una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, entonces su palabra en mi interior me vuelve un fuego ardiente y que cual hasta los huesos. He hecho todo esto posible para contarles, pero ya no puedo más. Entonces Pablo predicaba la palabra de Dios y su palabra fue rechazada. Y gloria a Dios que aquí en Madrid el Señor ha usado la predicación en las iglesias y está creciendo. Pero hay gente que ha predicado y en vez de tener el fruto de gente que se ha convertido, y ha pasado en muchos países, entonces necesita mucha paciencia. Pero vemos aquí que Pablo, él tenía este compromiso de predicar la palabra de Dios fielmente. Entonces,
tenemos este principio básico. El amor limita la libertad. Entonces Pablo estaba dispuesto de limitar su libertad para ganar almas para Cristo. Estaba dispuesto de servir a los hermanos y a servir a los perdidos. Era esclavo para ganar a otros a Cristo. Entonces seguimos en el versículo 19, que dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces Pablo estaba libre. Pudiera salir a ir a pescar, pudiera ir a andar con sus estudios, pero él decía, era un esclavo. ¿Qué dije yo? Bueno, yo sé que mi español tiene errores, pero... Bueno, en versículo 19 dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces esa palabra ganar, ganancia, es un término empresarial. Entonces el negocio de Pablo era de limitar su libertad para ganar lo máximo posible. Ese es su gozo, ganar almas para Cristo. Pablo sabía la condición de sus hermanos, sus vecinos. Sabía que estaba castigo para una eternidad sin Dios. Y en tu alma tenía el deseo de predicar las buenas noticias para rescatar ellos del dominio de Satanás. Entonces, era esclavo, usando todo lo que él tenía para ganar a los perdidos. Y mira lo que dice en versículo 20. Entre los judíos me volvió judío, a fin de ganar a ellos. Entre los que vivían bajo la ley, me volvió como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, a fin de ganar a ellos. Entonces Pablo estaba libre de la ley de judío. Pero cuando estaba con los judíos, él dice, yo voy a portarme como los judíos. Si los judíos no van a comer cerdo, él tampoco. Si los judíos van a tener un vestido especial, está bien. Si los judíos van a celebrar el día sábado, está dispuesto de ir a orar con ellos el sábado. Estaba dispuesto a hacer lo que sea posible para ganar sus paisanos para Cristo. Entonces, él dice, yo no soy bajo esa ley, no tengo que cumplir eso, pero estoy dispuesto de poner mis derechos a un lado para ir a ganar a ellos. Entonces vemos que estaba dispuesto, y inclusive cuando él se está trabajando con Timoteo, él tomó a Timoteo y lo circuncidó, porque él no quería que sea una tropieza para Timoteo en la predicación del Evangelio. Entonces, consejo a Timoteo, bueno, no va a ser una ofensa a los judíos con quienes está predicando. Entonces, tú no estás obligado de este rito, pero para ganar a los judíos sería bueno de ser circuncidado. Entonces, ese es lo que era la actitud de Pablo. Y cuando vemos en Hechos 15, cuando Pablo fue al concilio de Jerusalén, estaba hablando con un poco de judíos, entendiendo que no estaba bajo la ley, él dijo, por lo menos, para no ofender a los judíos, no vamos a comer cosas contempladas con sangre, carne con sangre. Entonces Pablo está consciente cuando estaba hablando con judíos de tener mucho cuidado para no ofender a ellos. Estaba restringiendo sus libertades para ganar a los judíos. Y cuando vemos en el 21, cuando estaba con la gente que no estaba bajo la ley, él estaba dispuesto de
de trabajar con ellos. Entonces, si ellos pudieran comer cerdo, bueno, Pablo también. Yo recuerdo, como niño, viví en Pakistán. En Pakistán no hay cerdos. Y a mí me gusta bacon. Pero toda mi niñez, cero bacon. Solamente cuando fuimos a Estados Unidos que pudiera comer bacon. Pero yo recuerdo que un militar está visitando Pakistán y trae una lata y nos regaló y pudimos sacarlo y comerlo. Pero la cosa en Pakistán no quería ofender a los pakistaníes comiendo. Inclusive en la iglesia allá las mujeres sientan a un lado y los hombres sientan a otro lado. Entonces, para no ofender las costumbres, entonces en la iglesia las mujeres estaban a un lado y el hombre estaba al otro lado. Como cristianos, no estamos bajo la ley. Pero para amor, que pudiera ofender a otra persona, estamos dispuestos de cumplir con las costumbres para no tener problemas. Y Pablo está dispuesto de comer lo que ofrecía. Yo recuerdo en Venezuela, una vez me ofreció mondongo. ¿Sabe qué es mondongo? Yo no sabía que estaba comiendo mondongo hasta que terminamos. Pero traté de tener una actitud. Yo sabía que era algo raro. Pero así estaba Pablo, está dispuesto de poner al lado a su libertad. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. Entonces, nosotros al llegar a Venezuela, para llegar a España, tuvimos que despedir nosotros de nuestros familiares. Y pasamos 37 años fuera de Estados Unidos. Negamos esta libertad para estar cerca de nuestros familiares, pero el gozo de ver a Alex aquí en la iglesia alabando al Señor y ver la iglesia llena, esa es la alegría. Valía la pena a dejar la familia en Estados Unidos para ir a Venezuela, estar en España para compartir las buenas nuevas. Ahora tengo el privilegio de estar cerca de los 10 nietos. Estamos ayudando a cuidar a la papá de Sharon, que es legalmente ciego. Tenemos que llevarle al médico, hacer su compra, llevarle a la iglesia. Él tiene dificultades de ver, pero ahora estamos en otra situación, pero sigo con ansiedad de negar a mí mismo. Tengo vecinos que no son cristianos, entonces necesito estar orando. Señor, dame sabiduría de cómo pueden hablar con Adam a presentar el evangelio. Ayúdame, Señor, para compartir la palabra. Entonces, estamos hablando ahí de tener una barbacoa, a invitar a todos los vecinos para ver si conocemos un poquito y buscar la manera de compartir el evangelio. Entonces, esa es la vida de Pablo, que estaba dispuesto de negar a sí mismo para ganar lo máximo posible. Y dice en versículos 22 a 23, entre los débiles me hace débil, a fin de ganar los débiles. Me hice todo para todo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Entonces, esas son mis palabras de la iglesia. Vamos a buscar todos los medios posibles para ganar lo máximo para Cristo. Y eso implica que tenemos que estar dispuestos de negar a nosotros mismos. Tenemos ejemplo de Hudson Taylor cuando fue a China para ganar los chinos. Él decidió de vestirse como un chino. Inclusive su pelo creció como un chino. Y creo que ha visto mis fotos cuando estaba en Pakistán el año pasado, que andaba con la ropa de un pakistaní para ver si pudiera
y hasta mi barba, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe hacer. Vale la pena. Estamos en ese tiempo, en esa tierra, este cortico. Entonces tenemos que entender que un día tenemos que rendir cuentas delante del Señor y a preguntarnos qué han hecho con las libertades que hemos tenido. Dice aquí en versículo 23, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar en su fruto. Entonces Pablo estaba dedicado a ese compromiso. Y fíjese este versículo de 24 a 27. No sabe que una carrera todos los corren, compiten, pero solo uno obtenga el premio. Corren pues de tal manera que obtenga. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Mire, yo he dicho a mi vecino Jesús que mi gozo es de ver a mi vecino Jesús a mi lado para la eternidad. Un premio de carrera, yo tengo varios, de la maratón de Valencia, que está echando a perder, y el medio maratón de Madrid, pero el mejor gozo es de ver personas en el cielo para la eternidad. Eso es lo que dura para siempre. Y dice, ellos lo hacen para tener corona que se pierde. Nosotros, en cambio, por una dureza para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como alguien que golpea mi área. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo queda descalificado. Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos versículos? Vemos el ejemplo de Pablo, que estaba dispuesto a negar a sí mismo, a poner al lado sus derechos para ganar a otros a Cristo. Nosotros tenemos la tendencia de proteger lo que tenemos. Necesitamos tiempo para hacer esto, necesitamos dinero para hacer esto. Yo vendí un coche en Estados Unidos. Y es interesante que cuando estaba conversando con Wayne, mi suegro dijo, bueno, parece que está sencillo al Evangelio. Entonces yo digo, bueno, Wayne, ¿estás dispuesto a hacer un estudio bíblico conmigo? Sí, cómo no. Entonces ya llevo como 8 semanas evangelizando a Wayne. Pero para hacer esto yo tengo que apartar tiempo todos los lunes para ir a hablar con él. Hay que estar dispuesto de sacar de mi bolsillo dinero para la comida, gasolina. Pero vale la pena. Y yo digo que Wayne está muy cerca de nacer de nuevo. Y todo este esfuerzo vale la pena. Y gloria a Dios, Wayne ya está llegando a la iglesia, está escuchando. Y ora por Wayne que el Señor se pueda tocar su corazón. Pero vale la pena. Entonces, el Señor ha puesto a vosotros aquí en Madrid. Tiene compañía de trabajo, tú tienes una bodega donde compra, tienes vecinos y tienes que estar primeramente orando por ellos. Porque si no oras por ellos, tengo que dudar si realmente tiene un amor para su salvación. Y yo animo a Eddie a los miércoles aquí en la iglesia, a venir cuando está allá en el Cortillo, Cominar Viejo, que ore por las personas que son inconversos y pide, Señor, da a nosotros como iglesia amor para los perdidos. Y dice, Señor, abre mis ojos para ver cómo puede yo compartir el Evangelio. Entonces hay gente que no está interesado en nada del Evangelio. Ellos piensan que está bien con Dios. Pero tenemos que estar orando y dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces Dios ha puesto en Madrid
Porque hay gente que desde antes de la fundación de Dios, del mundo, tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Hay gente que tenemos que compartir las buenas. No todo el mundo va a escuchar, pero tenemos que estar orando. Señor, manténgame despierto. Ayúdame a aprovechar cada momento, mis dones, mis habilidades, mi casa, mi carro. En conclusión, ore por Sharon y yo en Estados Unidos para que nosotros también podamos negar a nosotros mismos para ganar la gente donde estamos sembrados ahorita. Y vamos a seguir orando por vosotros, que el Señor te va a usar para que la iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas, pero espero que esta iglesia va a seguir creciendo para que hace falta tumbar la pared de allá. Entonces, el gozo de entender que es un trabajo juntos. Entonces, yo solo no puedo hacerlo. Pero con Dios y con un equipo tan bonito como esta iglesia, podemos alcanzar mucho para Cristo. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de apóstol Pablo. Señor, que estaba tan comprometido de predicar el evangelio que no quería cobrar por su trabajo. Gracias, Señor, que cuando él estaba con judíos se portaba como judío. Cuando estaba con los gentiles, estaba compartiendo con los débiles, lo que sea. Él estaba usando, Señor, sus libertades, su dinero, su tiempo, para hacer lo máximo, para tener el gozo de presentar el evangelio, de ver semillas que duran para siempre. Entonces pido, Señor, que ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos aquí en la iglesia, de entender que tenemos que rendir cuentas delante de ti. Tú has hecho tanto por nosotros. Tú has negado a su Hijo a enviarlo a este mundo. Él negó toda la belleza del cielo para bajar a la tierra, que negó a todo, hasta sufrió en el cruz del Calvario por nosotros. Lo que Él gastó, lo que Él hizo con su libertad para librarnos. Ahora pido que ayude a nosotros de seguir ejemplo Pablo y más que todo ejemplo de Jesucristo, de negarnos nosotros mismos para ganar lo máximo posible. Todo sea, Señor, para tu honor y gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.